Primero que nada, darles la bienvenida, agradecer que estén por acá y el día de hoy vamos a ver el tema que es acerca de la economía, principalmente cómo funciona la economía, qué es este sistema en el que somos partícipes día a día y realmente cuál es el funcionamiento, vaya, de una manera contable, cómo lo podemos ver así y desde dónde viene la economía, hacia dónde se dirige y cuáles son las situaciones actuales. Sabemos que posiblemente este grupo se trate de un nuevo sistema económico como podría ser descentralizado, como son las criptomonedas, pero es importante como hasta este momento las criptomonedas aún no se encuentran en un punto en donde sean factibles para uso de intercambio viable actual. Es importante conocer el sistema financiero en el cual nos encontramos y cómo utilizarlo a nuestro favor. Entonces, para eso quería enseñarles un poquito esto que es la máquina de la economía, cómo funciona la economía. Nos vamos a basar en un esquema hecho por un economista que se llama Ray Dalio y lo voy a ir explicando poco a poco cómo inicia todo esto y bueno, damos comienzo. Primero que nada, para nosotros poder entender la economía, tenemos que empezarnos a basar desde un comienzo. ¿Qué es la economía? La economía está conformada por algo que nosotros conocemos como las transacciones, ¿ok? ¿Qué es una transacción o de dónde surgen las transacciones? Es lo que nos tenemos que plantear desde un inicio. Y para explicarlo brevemente, una transacción es un intercambio, ¿ok? Un intercambio, así como se hacía en la antigüedad y le fuimos dando el valor al oro, en este caso, fue por el hecho de que nosotros teníamos las necesidades de intercambiar, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Que los antepasados intercambiaban sus bienes por otros bienes. ¿Cuál es la cuestión? Yo era granjero, cosechaba y no sé, me quería comprar cualquier otra cosa. Entonces, yo tenía que hacer un intercambio. Por ejemplo, en el caso de un agricultor que cosechaba zanahorias. Y este agricultor se quería comprar un caballo. Obviamente no iba a ir y cambiarle toneladas de zanahorias a cambio de un caballo, por lo cual ahí se complicaba o a veces no era el interés de la otra persona y fue donde le fuimos dando el valor, en ese caso, en donde se refugiaría el valor que sería el oro, ya que es un material precioso que este, no se encuentra mucho en el mundo y etcétera, y nosotros la hicimos como nuestra moneda de cambio en la cual yo podía determinar, por ejemplo, si 10 kilos de zanahoria valía una pepita de oro y un caballo valía 100 pepitas de oro, yo podía hacer el cambio por las pepitas de oro y así conseguía mi caballo. Solamente por dar un ejemplo de cómo iniciamos con todo esto y que nosotros fuimos implementando poco a poco, ahora sí, implementando el dinero y de esta manera implementando lo que son las transacciones o los cambios con la finalidad de obtener un bien. Ahora, una vez que nosotros sabemos eso, la economía se rige a través de las transacciones y hay muchísimas transacciones en todo el mundo, ya de lo que sea, no solamente del dinero, inclusive tú le puedes cambiar algo a otra persona, independientemente de utilizar el dinero y así es como nosotros iniciamos en esto de la economía. Ahora, iniciando un poco más, adentrándonos al dinero fiat, que es la moneda de cambio que tenemos en cada país, nos damos cuenta, cada dólar que yo gasto lo está ganando otra persona. Y para yo ganar también ese dólar, lo está gastando otra persona. Por lo cual, hasta este punto, existe un modelo que se llama la productividad, que es la primera fuerza que rige a la economía. Porque si yo soy más productivo en lo que yo haga, pues ya sea un servicio, una venta, etcétera, yo voy a producir más ingreso y ese ingreso es del gasto de otra persona. Pero ¿qué sucede hasta este punto? La economía solamente se regiría por la productividad y acá vamos a ver las fuerzas de la economía y la productividad nos estaría denotando lo que es una línea continua. Las personas que a largo plazo ganarían son las que son más productivas o que generan mayores intereses, etcétera. Y bueno, esa sería la primera fuerza que tenemos de la economía. Acá existen dos fuerzas más y es el crédito, ¿ok?
El crédito nos genera lo que es estas dos fuerzas de acá que conocemos como la deuda a corto plazo y la deuda a largo plazo. ¿A qué se refieren estas dos? Bueno, nosotros sabemos que existe una institución financiera, que es el Banco Central, que se dedica a llevar un control del dinero que está en circulación y esta solamente se dedica manejando la economía respecto a nuestra moneda con dos sencillas cosas, la impresión de dinero y la tasa de intereses, ¿verdad? Entonces, cuando este banco central ofrece su servicio, que es prestarnos algo que se conoce como el crédito, ¿ok? A nosotros nos presta este crédito, por lo cual me ayuda a impulsar lo que es mi productividad, siempre y cuando yo lo utilice de manera eficaz. Entonces, al impulsar mi productividad, yo tengo la posibilidad de gastar más, ¿verdad? Entonces, si yo solamente con mi productividad, sin tener deudas y usualmente gano $1,000 al mes, el banco me dice, ok, yo te puedo prestar con la finalidad de que tú me pagues y en realidad yo puedo gastar en un mes, puedo gastar $1,100 porque hay $100 que me está prestando el banco. ¿Ok? Y a esto es a lo que se conoce un crédito, pero cuando nosotros abrimos una línea de crédito, también abrimos una línea de deuda, porque nosotros debemos ese dinero. Cuando el crédito es saldado, cuando nosotros pagamos esa deuda, desaparece, ¿ok? La transacción queda saldada hasta ese punto. Pero ¿qué pasa? Para yo pagar una deuda, necesito un día dejar de consumir. Vaya, ¿a qué me refiero con esto? Si un día yo gano usualmente $1,000 y un mes gasté 1,100, al siguiente mes tengo que gastar $900 para pagar esos $100 que están ahí. Y así es como conocemos la deuda a corto plazo, que esta deuda va entre 5 a 8 años y la deuda a largo plazo va entre 75 a 100 años. Usualmente esto nosotros no lo vemos, pero si nosotros lo ponemos en una gráfica como aquí se muestra de cómo se rige la economía, vamos a detectar varios patrones que nos van a ayudar la situación en donde nosotros nos encontramos, ¿ok? Entonces hasta acá es un ciclo. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente, y comentando a lo que ya decíamos acá es, si yo estoy generando más dinero gracias al crédito, también estoy gastando más. Y como mi gasto es el ingreso de otra persona está generando más y a su vez gastando más. Y si a otra persona a la que yo le estoy dando mi dinero, a la cual yo estoy gastando, esa persona también pide un crédito porque su historial va mejorando, entonces esa persona también tiene la posibilidad de gastar más y es un ciclo. Entonces aquí es en donde entramos en el ciclo del crédito. El crédito en realidad no es malo si lo sabemos utilizar, siempre y cuando el crédito nos ayude a mejorar nuestra línea de productividad, ¿ok? Entonces, acá es a donde entramos a las distintas etapas y esto es de manera general, pero ahora vamos a ver un poquito más específico todo esto, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Les voy a comentar respecto al banco. El crédito lo que va a hacer, si ustedes ven el inicio de la línea, lo que va a hacer es impulsar mi economía para que mi crecimiento sea más rápido, pero en algún momento esa deuda tiene que ser saldada, ¿ok? ¿Qué pasa? Que en el momento del crecimiento yo voy generando más bienes, tengo lo que nosotros conocemos como un aval bancario, mis bienes valen para el banco, son mi garantía de que yo voy a pagar. Si yo no pago, el banco va a tomar como aval mis bienes, ¿verdad? Ahí es la garantía que tiene el banco. Y como yo estoy ganando lo suficiente, soy digno de crédito, ¿ok? Soy digno de crédito, además que como ellos me están ofreciendo una tasa de interés baja, yo puedo recibir más crédito. ¿Qué quiere decir cuando hay una tasa de interés más baja? Que con mayor facilidad ellos ofrecen crédito a personas. ¿Qué quiere decir? Si yo no tengo un historial crediticio y la tasa de interés es baja, aún así el banco puede revisar mi caso y ofrecerme un crédito. Entonces, ¿qué pasa cuando el banco ofrece estos créditos y la gente empieza a gastar más, por lo cual gana más? Existe lo que nosotros conocemos
como la expansión. La expansión es eso que yo les llamaba, que es cuando las personas van gastando más y generan más que lo que producen, ¿ok? Porque como nosotros conocemos la línea de productividad, la productividad va creciendo de una manera constante, pero al haber un mayor gasto, por lo general incrementa y hace que sobrepase lo que es la productividad. Al sobrepasar esa productividad, nosotros entramos a una subida de precios y a esa subida de precios, porque los valores se cotizan aún mayores, mis bienes empiezan a valer más, etcétera, por lo cual todo empieza a subir y en esta subida entramos a lo que conocemos como la inflación. Se las voy a ir marcando en esta parte de acá. Nosotros vamos a tomar esto primero a corto plazo. A corto plazo, las tasas de interés bajan. Vamos a usar esta gráfica de acá como si fueran estas ondas de corto plazo. Incremento, hay un incremento, entonces, como ya decíamos, nosotros tenemos que darle un valor a las cosas y como hay más dinero en circulación, en realidad no hay más dinero en circulación, hay más crédito en circulación, existe lo que nosotros conocemos como la inflación. Y la inflación, como bien dice acá, es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a largo del tiempo. A lo que les comentaba anteriormente, como hay más facilidad de crédito, la gente gasta más, por lo cual el gasto es mayor a la producción. Y si el gasto es mayor a la producción, los precios aumentan y existe una inflación. Al haber una inflación, al Banco Central no le conviene que exista una inflación. Entonces, tiene que tomar medidas acerca de la inflación. Ahí entramos a la siguiente etapa. El banco aumenta sus tasas de intereses. ¿Qué quiere decir que aumente las tasas de intereses? Que ya no le ofrezco crédito tan fácil a las personas. ¿Por qué? Porque yo al ofrecerle el crédito, la gente está ganando más, está gastando más, porque mi gasto es el ingreso de otra persona, por lo cual, si yo les hago que aumente las tasas de interés, la gente se la va a pensar más en gastar. Aparte de que no le voy a dar dinero tan fácil a las personas que ya cuentan con un crédito, el interés es mayor, por lo cual estas mismas personas no van a querer gastar de la misma manera. ¿Por qué? Porque si yo gastaba bien y no tenía el interés tan alto, ahora que es de lo contrario, yo tengo que dejar de consumir ciertas cosas para solventar estos gastos, entonces no voy a pedir más crédito, por lo cual voy a gastar menos. Entonces yo al gastar menos y recordar al ciclo pasado, cuando éramos una subida constante, yo empiezo a gastar menos, por lo cual mi gasto es el ingreso de otra persona. Sé que es un poco confuso, pero lo vamos a ir viendo y conforme terminemos todo el ciclo se van a dar cuenta de cómo funciona un poquito mejor. Entonces, yo gasto menos y como yo gasto menos, mi gasto es el ingreso de otra persona. Entonces esa persona está ganando menos. Y es un ciclo. Como esa persona está ganando menos, tiene que cubrir primero sus necesidades y va a gastar menos, por lo cual estas personas se vuelven dignas de no crédito. ¿Por qué? Porque no tienen los suficientes bienes para solventar sus gastos. ¿Qué pasa si la demanda baja? ¿Y cómo es que la demanda baja? Así, como yo gasto menos, si el día de hoy me quería dar un gusto, no sé, si estaba yo ganando bien, que no se ve representado de tal manera, pero si yo iba a pedir un crédito al banco para sacar un auto y el banco ya no me lo ofrece, pues ya no voy a comprar el auto. Por lo cual yo estoy dejando de consumirle a la agencia. Y si yo le estoy dejando de consumir a la agencia está ganando menos y está dejando de vender. Entonces, si esta agencia está dejando de vender, hay menos demanda. ¿Qué pasa si hay menos demanda? Hay mayor oferta. Entonces, al nosotros tener mayor oferta, los precios disminuyen porque la competencia empieza a disminuir sus precios para que les generes un incentivo de demanda a las personas. Y a esta etapa la conocemos como deflación. Cuando los precios empiezan a bajar, la gente no gasta porque no es digna de crédito, no tienen crédito, los intereses son altos, y cuando existe una deflación, ok, el banco dice, bueno, creo que la inflación ya no es un problema, por lo cual voy a volver a bajar las tasas de intereses y completamos así lo que es un ciclo
a corto plazo, ¿ok? De deuda a corto plazo. Ese es el ciclo de la deuda a corto plazo. Una expansión, una inflación, una deflación, ¿ok? Después viene la siguiente etapa, la etapa de la recesión. Una recesión es cuando aumenta el desempleo, los consumidores tienen más probabilidades de ahorrar que de gastar. Esta etapa entra consiguiente a la recesión, perdonen que salte esta etapa, pero esta etapa entra consiguiente de la deflación, vaya, en la cual era lo que les comentaba un poquito. Al gastar menos, reducen el personal. Entonces, al reducir el personal, hay menos empleo, por lo cual la gente tiene que ahorrar, etcétera, etcétera, y existe la recesión. Ahora sí, después de la recesión económica, que por lo general, cuando nosotros podemos identificar una recesión, lo podemos hacer por medio de la representación gráfica del PIB. Cuando el PIB se encuentra por más de 2 trimestres en negativo, es porque estamos en una etapa de recesión, ¿ok? Si ustedes consultan el PIB de su país y existen gráficas que son los indicadores, cuando se encuentren más de 2 trimestres la gráfica por bajo números negativos, ahí es cuando estamos dentro de una recesión. En una recesión se tiene que restablecer la economía, como ya les comentaba, los intereses bajan, se generan más incentivos para que la gente empiece a ganar más y ahí es en donde se completa el ciclo. Pero ¿qué pasa con los intereses? Ok, es un ciclo que ya dijimos que dura entre 5 a 8 años, en donde vamos de la expansión a la inflación, la deflación y la recesión consecutivamente. Pero a largo plazo existe un problema y es que a largo plazo nosotros estamos generando más deudas porque al final de cuentas las deudas poco a poco, año a año, van aumentando entre 1 o 2%, pero van aumentando en general, ¿ok? ¿Por qué? Porque a pesar de que se complete este ciclo, como se muestra en la gráfica, nosotros estamos aún en la recesión por encima de la recesión pasada. ¿Por qué? Porque la gente en su línea de productividad va creciendo, como les comentaba anteriormente. Entonces, a pesar de que entramos en un momento en donde se supone es de deflación, donde los precios bajan, no es igual que la vez pasada, ¿ok? No es igual que la vez pasada porque no bajaron a la misma cantidad y siempre con un aumento. Y ahí es en donde se genera la deuda a largo plazo. ¿Ok? Entonces este ciclo se repite hasta llegar a un punto en donde nos encontramos en una burbuja económica. La burbuja económica es algo muy complicado y algo en donde la gente no se da cuenta. ¿Por qué no se da cuenta? Por el aspecto de que, como comentaba al inicio, es un ciclo que dura de 75 a 100 años en darse. ¿Ok? Entonces es prácticamente toda nuestra vida si llegamos a esa edad, por lo cual no somos conscientes de ese ciclo. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros volvemos a la gráfica de acá, este ciclo se da cuenta porque la gente piensa que todo va bien, todo va correctamente, el ciclo se está dando, hay personas que siguen generando porque obviamente este es un ciclo, si lo podemos ver, una persona con empleo en donde registre una nómina, etcétera, bueno, me pagan más, me pagan menos, pero ¿qué pasa con toda esa gente que está generando ingresos nuevos? Esa gente que no se ve tan afectada cuando la economía baja, porque cuando baja tiene la oportunidad de invertir. En algún momento ellos también al usar el crédito tienen que saldar esa deuda. En algún momento, porque no puede ir solamente para arriba, en algún momento tiene que caer. Entonces, cuando nosotros nos sentimos que estamos lo suficientemente bien, es cuando se genera lo que nosotros conocemos como una burbuja económica o el cargo de la deuda, con un nombre más específico. Es cuando la deuda se empieza a impulsar tanto que llega en un punto en donde no puede ser pagada. ¿Ok? ¿Qué pasó en el 2008? Esto pasó en Estados Unidos en el 2008. Se creó una burbuja económica porque la gente estaba haciéndose cada vez más rica y pensaba que todo iba bien y que la economía estaba subiendo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que llega en un punto en donde la gente no puede pagar, ¿ok?
no puede pagar por más que apriete sus gastos, reduzca, etcétera. Es lo que sucedió, se daban demasiados créditos hipotecarios, por lo cual la gente se hacía de casas, etcétera, etcétera. Llegó en un punto donde no podían pagar. Y al no poder pagar, es en donde existe esta burbuja económica y en donde existe la crisis económica. Lentamente la deuda aumenta más que la línea de producción, llega en un punto en donde la deuda ya no se puede pagar y la gente piensa que todo va muy bien, y es cuando tenemos la caída y entramos a la etapa más fea de este ciclo a largo plazo, vaya, la etapa de la depresión, el colapso de la bolsa. La depresión se da cuando todo cae, la bolsa colapsa, la gente resguarda sus inversiones, la economía se está yendo mal, la gente que tiene su dinero en el banco lo empieza a retirar, por lo cual hay una contracción del comercio internacional, ¿ok? Entonces no existe demanda, hay un paro en el crecimiento, lo que ya comentaba, a largo plazo hay una caída en la producción, y acá hay algo que conocemos como el desapalancamiento en la economía. ¿Qué pasa cuando sucede el desapalancamiento? El interés baja a cero, ¿ok? Y el interés solamente ha bajado a cero cuando hay una crisis económica. En Estados Unidos del 2008, en Italia creo que fue 2010. Cuando llega la tasa cero es porque no hay intereses por crédito, simplemente porque la gente no tiene para sacar crédito, ¿ok? No porque el banco no pueda prestar el dinero. Hay un desapalancamiento. Pero ¿qué pasa con el desapalancamiento y la entrada de la crisis en depresión? De alguna manera se tiene que solventar. Si no, pasa lo siguiente. Existir un colapso, los precios se desinflan, por lo cual lo que nosotros conocíamos como nuestros avales, nuestro aval vale menos. ¿Por qué? Porque si yo tenía una propiedad que quería vender, que me servía como aval, no hay otra persona que me la quiera comprar, o por lo menos no es fácil que me la quiera comprar, porque la otra persona se encuentra en la misma situación económica que yo, por lo cual ahí es en donde entramos en una depresión, donde los valores empiezan a bajar tanto que lo conocemos como una depresión. Y les voy a poner un ejemplo. Actualmente lo que se vive en Venezuela. Venezuela está en la etapa de la depresión, ¿ok? Donde son absolutamente absurdos los valores a comparación de otros países. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, una propiedad en Venezuela están costando baratísimos. Tú puedes comprar una propiedad por $500 y es algo que tú dices, wow, o sea, ¿cómo es posible, no? Es porque entramos en la depresión. Cuando los gastos tienen que ir más allá, como hay recorte de personal, hay paro de producción, no hay demanda, ¿qué pasa? Se queda mucha gente en empleo, y lo que no podemos detener son nuestras necesidades básicas. Tenemos que comer, entonces la gente busca la manera de obtener este ingreso, este dinero. Si no tiene empleo, no tiene más, busca de vender lo poco que tenía de aval, por lo cual encontramos en este colapso y en la depresión. ¿Qué pasa después de la depresión? Esto solamente depende después de aquí de el gobierno, que tiene que hacer las cosas bien para una recuperación de la economía. Y en la recuperación de la economía solamente hay cuatro puntos que se tienen que tomar. Recortar gastos, ¿ok? ¿Qué pasa con los gastos? Recortamos gastos. Supongamos que el gobierno se tiene que hacer cargo de todas estas personas que se encuentran en paro, que se encuentran en desempleo y etcétera. Pero es tanta la gente que se encuentra en desempleo que no les basta con los impuestos que se están cobrando de la gente habitual, simplemente porque no están generando, no les pueden pagar los impuestos, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen? No pueden pagar la deuda. Entonces se tiene que llegar a una negociación, y aquí es en donde entramos a la reducción de la deuda. Por medio de una reducción de la deuda, negociando esto se tiene que recortar, vaya, como lo vemos acá, tenemos que recortar la deuda para que sea posible pagar. Pero aún así, teniendo este recorte, la gente no tiene dinero. ¿Por qué? Porque no está generando. Entonces, si no estoy generando, no puedo gastar, no puedo solventar esta deuda, aún teniendo un recorte, aún teniendo una disminución de la deuda, del interés, etcétera, no puedo pagarla. ¿Qué hace el gobierno? Oye, espérame, si no la puedo pagar, ¿qué va a pasar? Como la mayoría de la gente se encuentra en esta situación,
va a haber una crisis, y no solamente una crisis económica de quedarse con brazos cruzados, ahí es en donde entran intereses más altos, ¿ok? En donde entran revoluciones, en donde entran problemas que se generan más altos, donde hay una rebelión del pueblo. Y esta rebelión, el gobierno no la puede dejar ser, por lo cual entra la siguiente etapa de la recuperación, la redistribución del dinero. ¿Cómo se hace la redistribución del dinero? Sabemos que hay gente acaudalada con mucho dinero, que ellos no están sufriendo el mismo problema económico que la población, por lo cual el, el gobierno tiene que redistribuir ese dinero. ¿Cómo lo redistribuye? Les cobra mayores impuestos sobre sus ganancias para así ellos generar incentivos a las personas, y estos incentivos generarles empleo, y con el empleo darles este dinero para que ellos mismos puedan generar y gastar, ¿ok? Y esto también se solventa con la impresión del dinero. A diferencia de las tres anteriores con la impresión del dinero, cuando nosotros imprimimos dinero, entramos en la etapa de inflación, porque existe más dinero, lo que ya comentaba anteriormente. Y las tres anteriores es una etapa de deflación, deflacionaria e inflacionaria. Entonces, ¿cuál es el objetivo o cuál es el trabajo del gobierno entrando en esta situación de recuperación? Lo que ellos tienen que hacer para que esta recuperación se dé bien, tiene que tomar tanto la deflación como la inflación y llegar a un balance perfecto. ¿Por qué? Porque la deflación beneficia a los acreedores y la inflación a los deudores. ¿Ok? La deflación, si yo soy rico y yo tengo mis ganancias, a mí no me gusta que el gobierno me quite más impuestos, ¿verdad? Por lo cual no me beneficia para nada esta situación, siendo una persona con mucho dinero. Y al contrario, si yo estoy en desempleo, a mí me beneficia que hayan incentivos por parte del gobierno en el cual me ofrezcan empleos porque lo necesito prácticamente. Entonces, lo que ellos tienen que hacer es crear un balance en donde los contribuyentes tienen que renunciar a menos consumo para pagar la misma deuda. Vaya, los contribuyentes, la gente que les están quitando los impuestos, gente acaudalada, tiene que contribuir al pueblo para poder solventar esta deuda. Y un mecanismo clave del proceso por el que la deflación o la inflación se alimenta a sí misma en los negocios laborales y la fijación de los precios. ¿Ok? Hasta acá entramos a este punto y a este término. Entonces, ahora sí, conociendo todas las etapas, empezamos a este ciclo y lo vamos a denominar así: el ciclo de expansión, que el ciclo de expansión puede durar unos 40 años aproximadamente. Entramos en la etapa del clímax. El clímax es el punto más alto donde la gente está ganando mucho, y después se viene la depresión. De la depresión tenemos como si fuera una recesión extrema, en donde se tiene que haber una redistribución y una recuperación. Y esta recuperación es lenta y esta recuperación no se ve rápido en la economía. Entonces, cuando nosotros entramos a la etapa de la recuperación, usualmente se le conoce como la década perdida, porque toma aproximadamente una década para que esta economía se vuelva a establecer y volvamos a entrar a la etapa de la expansión, como ya lo veíamos acá. Entonces, el ciclo se repite prácticamente. Es un sistema económico bastante grande que está mal estructurado, a mi parecer, y mi forma de pensar está mal estructurado, pero como es un sistema económico que hemos llevado ya por mucho tiempo, si no existiera el crédito, no ocurriría, ¿ok? Porque solamente sería una línea de productividad y así se regiría la economía. Quien hace más es quien gana más. Pero como existe el crédito que nos impulsa la economía, porque nos está haciendo un crecimiento más rápido, pero como toda deuda se tiene que saldar. Entonces, son las etapas en donde nosotros podemos estar, y es un ciclo que se repite relativamente cada 75, 100 años, mientras el sistema económico siga igual. Entonces, hay tres reglas básicas que nosotros podemos implementar una vez sabiendo este sistema económico.
y cómo funciona la economía. La primera es que la deuda no crezca más rápida que los ingresos. La segunda, que los ingresos no crezcan más rápido que la productividad. Y la tercera, hacer todo lo posible para aumentar nuestra productividad, porque a largo plazo es lo que nos ayuda, ¿no? Nuestras fuentes de ingreso, etcétera. Si nosotros las aumentamos, eso siempre ideal con que nuestra deuda no sea mayor a nuestros ingresos, como ya comentaba acá. Entonces, bueno, ahora sí, sé que es un poco confuso todo el tema. Quizás si hay algunas partes en donde no se entendieron, abra ahora sí para que puedan hacer sus dudas respecto al modelo económico. Si queda alguna duda, si hay algo que no logre explicar del todo bien, sería ideal que las comenten ahora. Hay algo más que se me estaba pasando comentarles, y es que una vez conociendo este modelo económico, nosotros podemos situar a nuestro país en qué situación se encuentra. Ustedes no sé si han visto, pero Estados Unidos se encuentra en el clímax ahora mismo. Por eso es que la gente predice que se viene una crisis económica para Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Justamente que la deuda se hizo tan grande que, si se dieron cuenta, tuvieron que imprimir muchísimo dinero. Entonces, al imprimir ese dinero, la gente piensa que va todo bien, pero está en el clímax. La gente está ganando más de lo que está produciendo. Y esto lo podemos ver reflejado no solamente en teoría, visualmente, qué está sucediendo con la productividad. La gente no está produciendo lo mismo que antes de la pandemia, empezando por ahí, ¿ok? Entonces, la gente sigue ganando bien en Estados Unidos. Se encuentra en la zona del clímax, a diferencia de otros países. Venezuela se encuentra en la parte de la depresión, donde el interés, pero esto solamente el tema del gobierno, que va a tener que hacer una redistribución, puede cambiar eso. Y ejemplo, Argentina se encuentra en la etapa de la recesión. ¿Por qué es la etapa de la recesión? En la recesión aún los precios no tienen un colapso total. ¿Por qué? Porque, a diferencia de en Venezuela, tú en Argentina, aún teniendo un buen salario, no te puedes comprar una propiedad fácilmente, ¿ok? Pero si en cambio tú eres de otro país y vas a Venezuela, posiblemente puedas conseguir algo, ¿verdad? Y en Argentina no, aunque yo sea de otro país, me va a costar más conseguir una propiedad, por lo cual está en la etapa de la recesión. Entonces ahí es en donde podemos situar en qué etapa está nuestro país, ¿ok? Entonces, bueno, no sé si hay dudas hasta acá, que me comenten un poquito qué les parece todo esto. Igual, si quedaron dudas, en algún punto voy a tratar de volverla a repetir, que se entienda un poquito mejor el tema de las transacciones, el tema de gasto más, gano más. Si no existiera el crédito, solamente nos basaríamos en la línea de productividad, pero lamentablemente la humanidad es así y la gente toma créditos porque es una opción, ¿ok? Es la opción que se produce. ¿Y qué pasa? Que el crédito es mayor que el dinero en circulación, por el simple hecho de que el crédito se está tomando de algo que no existe, ¿ok? Entonces, por eso, cuando llegamos a la etapa de la deflación y la inflación, donde tenemos que combinar este, los 3 puntos de la deflación con la inflación, lo que tiene que lograr el gobierno es reducir la deuda y imprime más billetes para que exista un solvento para la gente que pueda pagar esta deuda. Esos billetes no, obviamente no se van a regalar, pero sí se van a dar incentivos por parte del gobierno para que se pueda llegar a un equilibrio en la economía. Que está bastante mal este modelo económico, sí, pero como es un ciclo tan largo, la gente no lo ve hasta que te pones a pensar y está reflejado acá. ¿Ok? Y lo podemos ver en las tasas de intereses, cómo se están manejando, si vemos que hay una inflación, si vemos que hay una deflación, y lo podemos entender un poquito mejor. Pues bueno, creo que para este tema, si no existen dudas, de mi parte es todo. Agradezco que pudieran escuchar esta charla. Vamos a tratar de tomar otros temas distintos, otros temas de interés. Vamos a hacer posible, si faltó gente por escuchar o si la quieren volver a escuchar, a ver si hacemos una segunda fecha, aparte de subirlo a YouTube, para que sea de manera en vivo, ¿ok? Y que se pueda entender un poquito mejor.
Hasta el momento creo que no surgieron dudas, entonces creo que quedó bien explicado. Y bueno, de mi parte es Sí, todo. Agradezco. sí, Leo, muy bien Adelante. explicado, te agradezco. No, Eres muy agradezco nuevo a en el, ustedes. en el, en el grupo, me has hecho meditar un poco, ¿no? Cómo es la situación en Venezuela, cómo van a hacer para salir en algún momento de ese punto. eh, Estados Unidos, como, y esto lo he escuchado alguna vez, de que cada vez que tuvo esta recesión y depresión, este, y lo he leído, cómo utilizan las guerras para así generar la productividad interna, ¿no? La venta de armas y la Sí. construcción. Es interesante y ojalá A que no ver, sea también algo que eso, pase. si no hay destrozos naturales, naturales entre comillas, ahí es un impulso a la productividad. Realmente ahí estás generando, o en la guerra, un incentivo a futuro, ¿verdad? Lo vemos así, el crédito se supone que debe de usar de manera utilizada mejor para tú aumentar tu productividad y por eso es que nosotros conocemos estas tres reglas, vaya, que nuestra deuda no sea mayor a nuestro ingreso, pero que tampoco nuestro ingreso, porque ojo, también es malo que nuestro ingreso sea mayor a nuestra productividad, porque luego pasan este tipo de situaciones que indirectamente vamos a crear una inflación en la población. ¿Por qué? Porque va a existir mayor demanda y menos oferta en este caso. ¿Qué pasa? Que tengo más dinero, entonces como mi productividad está siendo menor, ahora sí un ejemplo más dado, mi productividad está siendo menor, yo le puedo dar un valor más alto porque hay mayor demanda, ¿ok? Entonces se está cotizando más alto, por lo cual es negativo que sea así, porque poco a poco creamos lo que es una burbuja económica, en donde el activo empieza a subir en este caso en niveles que no, o sea, no son viables, vaya, que nosotros tenemos que, es como todo, le tenemos que dar un precio a cada cosa. Y el ejemplo que les ponía el otro día a algunas personas, el tema de las manzanas, obviamente, si tenemos $100 y 10 manzanas, cada manzana vale $10 y el árbol me está dando una manzana al día. Pero ¿qué pasa si esa manzana es equivalente a $10, pero hay un exceso de dólares? Pues cada manzana va a valer más. Y ahí es en donde yo genero una inflación de los precios. Pero la inflación tiene que ser constante y arraigada en general. No puede haber una inflación solamente de un producto. La inflación se da en todo. Pero sí es bueno para verlo como, o sea, el motivo económico en donde se encuentra, que quizás sí estos son términos de, o sea, obviamente es una especulación todo esto, porque todo basa de las transacciones y estamos conscientes que las transacciones, todas las personas las hacemos día a día y no hay una manera contable de poderlas llevar, solamente tenemos una noción, pero eso. Es importante, ¿no? Que conozcamos este tema independientemente que esto se supone no tiene mucho que ver con las cripto, pero sí es el sistema económico en el cual estamos actualmente y tenemos que conocerlo. Si conocemos en dónde estamos situados, podremos saber a dónde ir y qué hacer. Simplemente con el hecho de las tasas de interés, saber en qué momento es ideal pedir un crédito. El sistema económico obviamente, pues es lo que A ver, este modelo sí es verdad que lleva años y que no es viable y que se tiene que cambiar en algún punto. Entonces, sí, lamentablemente ahora todavía no se puede cambiar porque es lo primerito que comentaba, las criptomonedas, a pesar de que no tienen en realidad mucho que ver con ese modelo, es importante que, o sea, lo tengamos en cuenta porque es el que llevamos día a día, ¿sabes? Y si al final como nos regimos en la misma sociedad, bajo el mismo gobierno, nosotros no podemos impulsar otra economía si no es por ayuda o impulsándonos de esta misma. Así que todavía no es viable porque si el día de mañana tú te quedas sin empleo, va a ser por una cuestión económica respecto a esto, a la productividad, a la deuda, etcétera, y no puedes utilizar ahora sí que, bueno, en medio de pago, vámonos todos a las cripto hasta que no haya un nuevo régimen y que se cambie todo este sistema.
Eso mismo, o sea, se supone que así debería de ser, ¿no? Nuestra productividad, pero también, ojo ahí también una burbuja, si te das cuenta, porque al final es como tú dices, es un impulso, pero un impulso que genera ¿de dónde? De la oferta y la demanda, y esta oferta de la demanda, al final sí tenemos que ver el modelo de la productividad, porque en algún punto nosotros tenemos que darle un valor a las cosas. ¿Verdad? Entonces, sí es verdad que las criptomonedas son una moneda viable del sistema de esto nos ayudaría a el sistema de deflación e inflación, ya que no podría crearse más de la nada. Por ejemplo, el tema de Bitcoin, no podríamos crear más Bitcoins de la nada, pero a su vez, o sea, tenemos este sistema de productividad de que tenemos que darle un valor, ¿verdad? Va a seguir existiendo un problema si hay más ingreso que la rapidez de la productividad. Al final los precios van a aumentar sí o sí, y la gente que es rica se va a hacer más rica, y la gente que es pobre cada vez va a ser más pobre. Entonces, son cuestiones que tenemos que ver porque es a lo que voy, o sea, sí, le damos todo el valor a Bitcoin y la gente que tenga más Bitcoin, o que tenga más bienes van a subir porque va a haber mayor demanda, y al haber mayor demanda, la gente con poder adquisitivo va a ser más pobre. Entonces ahí es en donde tenemos que plantearnos también un sistema económico que evite todos este tipo de problemas. Pero bueno, por el momento, si ya estamos dentro del sistema y no podemos cambiarlo del todo, hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que aprovechar el sistema y usarlo a nuestro favor, vaya. Eso fue todo de mi parte. Si les gustó el video, los invito a que le den like, suscríbanse y se unan al canal de Telegram que encuentran en la descripción. Nos vemos en un próximo video.